Hola, hoy voy a explicar un tema fundamental en el análisis de las decisiones judiciales, que es la apariencia de motivación y los cuatro vicios motivacionales que lo configuran. Esto también se encuentra establecido por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 1158-17-EP/21. Esta sentencia es clave para entender cómo debe ser la motivación de una resolución judicial válida y constitucional. Pero primero, ¿qué es la apariencia de motivación? Se trata de aquellas resoluciones judiciales que aparentemente cumplen con el deber de motivar, es decir, contienen tanto la fundamentación fáctica como la fundamentación jurídica. Pero sin embargo, una de estas contiene un vicio, está viciada, lo que implica que, aunque exista el texto, ese contenido no nos permite comprender ni justificar la decisión. Esta situación afecta gravemente el derecho del debido proceso, ya que impide a las partes conocer las verdaderas razones por las cuales el juez decidió de una o de otra manera. Para identificar cuándo hay una apariencia de motivación, la Corte ha descrito cuatro vicios motivacionales. Entre ellos tenemos la incoherencia. La incoherencia es un vicio que afecta a la estructura lógica del razonamiento judicial. Se presenta cuando en la motivación de una resolución existen contradicciones internas que impiden que las ideas, fundamentos y conclusiones formen un todo lógico. Este vicio hace que la motivación pierda credibilidad y fuerza argumentativa, ya que no puede seguir un razonamiento claro y consistente entre lo que se afirma y lo que se decide. Tenemos dos tipos, la incoherencia lógica y la decisional. La lógica ocurre cuando las premisas y las conclusiones, la conclusión dentro de una misma argumentación se contradicen entre sí. Es decir, el juez afirma hechos o fundamentos y luego llega a una conclusión que no se desprende de ellos o incluso los contradice. La incoherencia decisional, al contrario de la lógica, no lleva a la contradicción en los fundamentos y la conclusión, sino cuando distintas partes de la misma resolución se contradicen entre sí, generando confusión respecto a cuál es el verdadero sentido de la decisión. Como segundo vicio tenemos la inatinencia. Este vicio se presenta cuando la argumentación utilizada por el juez no tiene relación con el problema jurídico planteado en el caso. Es decir, el juez sí motiva, pero lo hace utilizando fundamentos, normas o conceptos que no son pertinentes al resolver este conflicto en sí. La inatinencia implica una desconexión entre lo que se plantea y lo que se responde, lo cual puede dar la ilusión de que se ha motivado correctamente cuando en realidad no se ha enfrentado a fondo el asunto en concreto. Como por ejemplo puede ser que en un proceso de tentativa de homicidio el juez motive su decisión citando principios de legítima defensa, cuando no es el caso. Como tercer vicio tenemos la incongruencia. Este vicio aparece cuando la sentencia no guarda correspondencia entre lo que se resolvió y lo que las partes solicitaron. Este puede ser de dos maneras, que es la incongruencia frente a las partes, que es cuando el juez omite pronunciarse sobre una o varias pretensiones que hacen las partes y resuelve sobre temas no planteados o se excede en su decisión. Este tipo de incongruencias afecta el principio dispositivo del proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva. Por otro lado, tenemos la incongruencia frente al derecho, que es cuando el juez omite aplicar o analizar normas relevantes en el caso, especialmente si han sido planteadas por las partes o resultan necesarias o esenciales para resolver el problema jurídico. Un ejemplo puede ser que en una demanda que solicita reparación al daño moral, el juez solamente resuelve la parte del daño material, sin justificación alguna. Como cuarto vicio tenemos la incomprensibilidad. Este vicio motivacional ocurre cuando la forma en la que está redactada la sentencia impide su entendimiento, ya sea por un lenguaje excesivamente técnico o una estructura desordenada o una redacción oscura. La incomprensibilidad se refiere a que la sentencia no puede ser entendida por las partes, ni siquiera por sus abogados, lo que afecta el derecho a impugnar la decisión. Pues se sabe que el razonamiento jurídico debe ser claro, preciso y accesible, no solo para los especialistas, sino también para los ciudadanos comunes, especialmente si son los directamente afectados por la decisión. Gracias.